¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. El día después de las elecciones del 26J nos deja menos dudas que el día después de las elecciones del 20 de diciembre. Nos deja, eso sí, todavía unas cuantas, pero sobre todo nos deja certezas. Y entre ellas, la del estrepitoso fracaso de las encuestas y de los periodistas y tertulianos que en las últimas semanas nos hemos dedicado a hablar, pero porque tenemos boca. No hemos dado ni una. Por eso tampoco vamos a ponernos a hacer pronósticos sobre lo que puede pasar durante las próximas semanas. Eso sí, una vez visto los resultados de ayer, los españoles no entenderíamos que no se agilizase el acuerdo y la formación de un gobierno. Rajoy llama a la responsabilidad de PSOE y Ciudadanos. Ofrezco mi mano a los partidos moderados para que todos hagamos juntos lo que nos están pidiendo los españoles. Y lo hace sin rencores. Yo estoy aquí para construir, y aquí todo el mundo ha dicho cosas de todo el mundo. Hablará con todos los partidos a su vuelta de Bruselas. Yo no voy a renunciar a gobernar porque hay 8 millones de españoles que nos han apoyado. Y no quiere ponerse la tesitura de que no sea posible el acuerdo. En democracia es muy importante respetar lo que dice la gente. Ha hablado y lo ha hecho con claridad. Y es que, sería algo verdaderamente inaudito el que no se pudiera formar un gobierno en España ahora y que fuéramos a unas terceras elecciones. Está abierto a todas las fórmulas, aunque prefiere un acuerdo para 4 años. Si eso no es posible, pues evidentemente habrá que gobernar pactando las cosas en el día a día. E insiste en que no se irá. Sería el primer dirigente en la historia que ganando unas elecciones, los que no la ganan dicen que se vaya. El Partido Popular dice que las urnas han avalado su estrategia, una gran coalición y huir de la teatralización de la política. Rajoy es el gran triunfador de las elecciones de ayer y a ello ha contribuido el PP de Castilla y León, que logró un escaño más que el 20 de diciembre. El portavoz popular en las Cortes es Carlos Fernández Carriedo. Me acompaña esta noche. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Se imaginaban algunos en el Partido Popular que iban a ser capaces de llegar a los 137 escaños? No. Pues pensábamos, como decían todas las encuestas, que el Partido Popular iba a ganar las elecciones. Lo que no estaba tan claro es que con un margen tan alto como el que finalmente ha resultado. ¿Y usted a qué achaca este resultado definitivo, esos 137 diputados? Pues que los españoles y los castellanos y leoneses han confiado en la estabilidad, han puesto la prioridad del empleo y el crecimiento económico y la financiación de los servicios públicos y la seriedad por encima de cualquier otro debate, y al final esto es lo que ha triunfado en las elecciones, que los ciudadanos han votado con responsabilidad. Pero no me negará que tuvieron que llegar los nervios en algún momento de la tarde de ayer cuando las encuestas que se iban vaticinando alejaban mucho ese resultado, ¿no? Y se acercaban más a un posible gobierno PSOE, Podemos, PSOE. Sí, no solo encuestas, sino que las preguntas a cierre de urna, de lo que había votado la gente, también dejaban ese margen abierto, pero finalmente la realidad ha sido superior a las encuestas y la realidad también ha sido muy superior al resultado que tuvo en las últimas elecciones del Partido Popular. Centrándonos en Castilla y León, ¿usted cómo analiza esos resultados de su partido en nuestra comunidad? Ha subido, decíamos, en un escaño, ha arrebatado uno a Ciudadanos en Salamanca y ha logrado también mejorar en cuanto a número de votos. Pues que los castellanos y leoneses, cuando buscan la referencia en crecimiento económico, en compromiso con esta tierra, en creación de empleo, en financiación de servicios públicos, en compromiso con el mundo rural o en estabilidad política, tienen como referencia al Partido Popular, y esto es lo que ha ocurrido también en estas elecciones. De estas elecciones, en el caso de Castilla y León, no lo voy a decir en el caso del Partido Popular, pero en el caso de los otros partidos que no han logrado los objetivos, ¿cree que va a salir alguno damnificado, tocado? Pues no me corresponde a mí analizar los resultados de los demás partidos políticos. Yo sí que me gustaría que, más allá de las reflexiones internas que tengan que hacer, pues a la hora del procedimiento que tenemos ahora para formular y formar gobierno, pues impere la responsabilidad, seamos muy conscientes que la única opción de gobierno que cabe y la que han decidido los españoles es la del Partido Popular, y por tanto es cuanto antes se ponga esto a funcionar con un gobierno para todos los españoles. Habla usted de responsabilidad, es precisamente lo que ha hecho esta mañana Mariano Rajoy, que ha llamado a la responsabilidad de PSOE y Ciudadanos para acordar ya un gobierno, pero en el PSOE ya han dicho que ni abstenerse ni votar a favor de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Es cierto que es el primer día del día después de las elecciones. ¿Usted qué cree que pasará? ¿Qué fórmula acabará triunfando para que Mariano Rajoy pueda volver a ser presidente? Pues lo dirá el tiempo, pero aquí lo que está claro son las fórmulas que no pueden triunfar.
que son las fórmulas que excluyan al Partido Popular. No hay ninguna opción de formar gobierno en contra del Partido Popular porque así lo han decidido los ciudadanos. No cabe la opción de un gobierno como se planteó entre PSOE y Ciudadanos, porque entre los dos suman 20 escaños menos que el Partido Popular. Tampoco cabe la opción del PSOE con Podemos, porque no entró la otra vez y ahora tienen todavía menos apoyos. Por tanto, la única posibilidad es contar con el Partido Popular, porque hay que descartar, yo al menos quiero descartarlo, la posibilidad de unas terceras elecciones. ¿Lo descarta? Yo sí, creo que al final tiene que imperar la cordura, el sentido común, la racionalidad, y nadie entendería que si los partidos perdedores de las elecciones no son capaces de formar gobierno, impidan que quien lo ha ganado pues pueda formar ese gobierno, y por tanto llevarnos a unas terceras elecciones es algo que nos mete en un problema en términos de credibilidad y de estabilidad política y económica. ¿Ha funcionado al Partido Popular esa estrategia de apelar al voto útil? Nosotros no hemos apelado al voto útil, hemos apelado al voto responsable, Bueno, al voto útil, pero meditado. En más de una ocasión han venido a decir que el voto a Ciudadanos era voto tirado, por así decirlo, en algunas circunscripciones. Lo que sí se ha demostrado es que el voto al Partido Popular es un voto que sí se ha traducido en posibilidad de formar gobierno y de sacar España adelante, y por tanto yo creo que este llamamiento que hemos hecho al voto responsable, al voto meditado, al voto pensado, ha dado resultado en Castilla y León y en el conjunto de España. Ciudadanos, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, insistía en la noche de ayer, insistía también esta mañana, que cuando se sienten para hablar con el Partido Popular le van a pedir una serie de reformas, y una de las que más insisten es en la reforma de la ley electoral, porque consideran que les ha perjudicado mucho. ¿Usted cree que se debe cambiar la ley electoral? Bueno, esto es algo que siempre se dice por parte del que pierde las elecciones, ¿no? Igual que en los partidos de fútbol es muy normal echar la culpa a las reglas o al árbitro. El problema es que cuando uno pierde votos, pierdes participación en el total del resultado electoral y eres el cuarto con mucha diferencia respecto a todos los demás, pues lógicamente no hay ninguna regla electoral ni ninguna ley electoral que te pueda favorecer. ¿Y qué otro tipo de reformas cree que se deben poner en marcha? Yo no sé si al final la experiencia que hay actualmente aquí en Castilla y León con el acuerdo de investidura que alcanzaron ustedes con Ciudadanos puede servir, por así decirlo, de ejemplo para las reuniones o las negociaciones que tenga que poner en marcha el Partido Popular con el partido de Albert Rivera. Sí, yo creo que hay que incidir en varios aspectos. Primero, en crear empleo. Esta es una prioridad en este momento que no podemos olvidar. Se está creando empleo y tenemos que mantener esta senda. Segundo, en cómo financiar los servicios públicos, la cohesión social y las pensiones. Si no hay crecimiento, no va a haber una financiación de esos servicios públicos y por lo tanto tenemos que favorecer el crecimiento económico. Nuestro compromiso con los agricultores y con los ganaderos. Ahora se va a plantear en un par de años la reforma de la PAC, y en un escenario tan complejo la Unión Europea hace falta una posición de mucha firmeza para defender la PAC también para Castilla y León, el compromiso con el mundo rural, con los pequeños ayuntamientos, con las personas que viven en el mundo rural, la calidad y la regeneración democrática y también la igualdad de todos los españoles, vivan en la comunidad que vivan, que todos decidamos lo que es de todos en un contexto de una Europa unida. Y a mí me parece que estos son elementos que todos podemos compartir y que pueden ser la base de una acción de gobierno compartida. Pero quizás los mayores problemas en esa negociación que se tenga que abrir dentro de unos días es en lo que se refiere a la regeneración democrática, es en lo que más insisten desde Ciudadanos, por ejemplo. Pero nosotros también lo compartimos y creo que se pueden encontrar puntos de acuerdo también en ese asunto. Bueno, no nos podemos olvidar que esta semana también va a ser importante en Castilla y León porque el miércoles y el jueves ustedes los procuradores van a estar ocupados con el debate sobre el estado de la comunidad, por así decirlo. ¿Cómo se imagina ese debate? Entiendo que no le va a llevar la contraria a Juan Vicente Herrera. Todo lo contrario, el Grupo Parlamentario Popular es el que apoya al gobierno, pero también porque así lo han decidido los castellanos y leoneses. Yo puedo plantear lo que me gustaría, que fuera un debate también para manifestar opiniones, puntos de acuerdo y objetivos para este año que tenemos por delante. Va a ser un año complicado, pero un año también lleno de desafíos y sería bueno que lo planteáramos no solamente en aquello que nos diferencia, que puede haber diferencias entre los partidos políticos, sino sobre todo en aquello que nos puede unir y en aquellos elementos en los que podemos caminar conjuntamente y, por tanto, Juan Vicente Herrera planteará propuestas encima de la mesa, se escuchará a todos los grupos políticos y ojalá lleguemos a ver puntos de acuerdo sobre los grandes asuntos de comunidad en Castilla y León. ¿Dónde espera usted, sobre todo, que haya asuntos, que haya acuerdos en los asuntos de comunidad? Pues lo que tiene que ver con los servicios públicos de calidad y equidad. Castilla y León lidera esos servicios públicos tanto en la prestación de los mismos como en la cohesión social. El empleo, el crecimiento económico, la competitividad es un asunto básico y prioritario para nosotros. El tema del mundo rural y el desarrollo de la ordenación del territorio puede ser un elemento esencial y también la calidad democrática. Hay varias leyes ahora en tramitación en las Cortes de Castilla y León. Tenemos
prevista la posibilidad de una reforma del Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad autónoma y ahí hay, por tanto, puntos para el acuerdo y para el consenso. Las cosas en este primer año de legislatura no son iguales que en las legislaturas anteriores, porque en esta ocasión el Partido Popular no ha mantenido la mayoría absoluta. ¿Ha sido más difícil este año? ¿O ha sido diferente? Pero nosotros, cuando teníamos mayoría absoluta, también actuábamos por la vía del diálogo. Nosotros tuvimos la pasada legislatura en Castilla y León pues un margen muy amplio en relación con esa mayoría absoluta y, sin embargo, siempre aprobábamos las leyes para un amplio consenso, la ley de agricultura, la ley de industria, la ley de ordenación del territorio, la igualdad para las personas con discapacidad, la ley de inmigración en Castilla y León, en fin, un sinfín de leyes que se aprobaron en Castilla y León que siempre fueron por consenso en su mayor parte y que determina claramente que nosotros, incluso en el ejercicio de una mayoría muy amplia, lo hemos hecho siempre desde el consenso y el acuerdo. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, va a ser el gran protagonista en esas jornadas del debate sobre el estado de la comunidad, en el debate sobre política general. ¿Cree que al final los resultados que cosechó ayer el Partido Popular en Castilla y León avalan la política, la estrategia, el trabajo de Juan Vicente Herrera? Yo creo que los castellanos y leoneses tienen una muy buena percepción del trabajo de Juan Vicente Herrera. Así se ve en la calle y así creo que lo manifiestan cuando tienen la ocasión de hacerlo. Y por otra parte, esto es algo que es conocido en el conjunto de España, porque Castilla y León es una referencia en muchísimas materias dentro del contexto nacional. Cuando en España hablamos de calidad de la educación, todo el mundo mira como referencia a Castilla y León y al informe PISA. Cuando estamos hablando de cohesión social o estamos hablando de diálogo social, todo el mundo en el resto de comunidades autónomas toma como referencia el ejemplo del diálogo social en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, yo creo que tenemos también mucho que aportar al conjunto nacional y ojalá cosas que hacemos en Castilla y León y que son muy comunes en nuestra tierra en términos de acuerdos y pactos, pues se extendieran dentro de la política nacional. Don Carlos Fernández Garrido, portavoz del PP en las Cortes Regionales. Gracias. Gracias a usted y a las personas que nos ven en sus casas. Gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya decía mi invitado que espera que haya pronto un gobierno. También Rajoy quiere un gobierno a final de julio, pero mucho o algo tienen que cambiar las posturas que hoy han expresado los distintos partidos. El PSOE, por ejemplo, ha sido rotundo, no permitirá un gobierno del PP con su abstención. Eso desde la cúpula, porque algunos varones ya han defendido la opción de dejar gobernar al partido ganador de las elecciones. A primera hora de la mañana, Guillermo Fernández Vara apostaba por un gobierno de Mariano Rajoy y que su partido no obstaculizara esa investidura. Casi 5 horas más tarde, la voz autorizada de la Ejecutiva negaba tajantemente esa opción. No, nos vamos a abstener. Nosotros no vamos a apoyar al señor Rajoy para la investidura y tampoco nos vamos a abstener. La postura es idéntica a la del 21 de diciembre. Así, parece difícil el desbloqueo. Lo que no estamos dispuestos, con todos mis respetos hacia todo el mundo, es que la presión la tenga el Partido Socialista. Que las cuentas las eche el señor Rajoy y que nos vaya contando. De momento evitan la responsabilidad que sí les ha dado las urnas, la de llave, pero algunos varones ya se posicionan. Y creo que la mera hipótesis de que el PSOE pudiera ceder al Gobierno mediante un acuerdo con Podemos ha restado mucha credibilidad a nuestro proyecto político. Con 5 diputados menos empiezan los análisis y las opiniones sobre el futuro de Sánchez. Pues Pedro Sánchez queda reforzado y consolidado. Ayer el Partido Socialista solamente ganó en 3 provincias en toda España. Alfredo Pérez Rubalcaba dimitió cuando el PSOE solamente había ganado en 2 provincias en toda España. Le muestran el camino incluso desde Castilla y León. Hay personas que tienen que asumir que el tiempo también corre para ellos, ¿no? El próximo 9 de julio celebrarán un comité federal para despejar algunas de estas dudas, pero de momento, insisten, es el tiempo de Rajoy. Entre la nómina de damnificados también está Ciudadanos. El partido de Albert Rivera ha sufrido un serio revés estas elecciones. Al pasar de 40 diputados a 32, en Castilla y León ha pasado de 3 a 1. La formación naranja elude la autocrítica y atribuye esta caída tanto a la polarización de la campaña como a la actual ley electoral. Ante un posible acuerdo con el PP, Albert Rivera ha vuelto a decir hoy que no apoyará ningún gobierno que presida Rajoy. Si me preguntan, ¿va usted a hacer presidente al señor Rajoy con los 3,2 millones de votantes ciudadanos? No, y eso lo saben todos mis votantes y todos los españoles. Otra cosa es que estén dispuestos a cambiar el gobierno a una nueva etapa y regeneración. Pero si va a ser el mismo gobierno que hemos tenido, pues oiga, nosotros no pasa nada, estaremos en la oposición y podrán pactar esa abstención con el PSOE que les permita poner en marcha el gobierno de España. Pero donde más desolación veíamos tras las elecciones de ayer fue en Unidos Podemos, no tanto por los resultados como por las expectativas creadas en torno a la formación liderada por Pablo Iglesias, que hasta el momento del recuento se veía en la Moncloa.
Hoy no hemos escuchado a Iglesias, en su lugar ha comparecido Pablo Echenique para confirmar la decepción de Unidos Podemos por esos resultados. Desde la confluencia dicen seguir abiertos a formar un gobierno progresista con el PSOE, aunque reconocen que lo ocurrido este domingo conduce a España a la continuidad del PP en la Moncloa. Seguimos abiertos a formar un gobierno progresista si eso pudiera ser posible, aunque todo parece apuntar que se está buscando la otra opción, la opción encabezada por el Partido Popular. Sí que creemos que la campaña de ataques del Partido Socialista hacia Unidos Podemos puede haber engordado a la derecha. Al que también le han pitado los oídos en las últimas horas es a Alberto Garzón. Al coordinador federal de Izquierda Unida le recuerdan hoy muchos veteranos de la formación que la confluencia con Podemos no ha salido bien. Pese a todo, Garzón insiste en que confía en esa fórmula. Esta organización está muy satisfecha con el acuerdo de confluencia electoral. Creemos que era necesario, que ha sido una muy buena idea, pero no ha sido suficiente. No ha sido suficiente y lo que tenemos que hacer es ver cómo lo podemos desplegar. Pero que nadie busque rivalidades, ni lucha de organizaciones, ni cuchillos, porque precisamente, aunque sepamos que el Partido Popular nos quiera tener separados, nos va a seguir encontrando unidos. A pesar de la victoria clara del Partido Popular, las elecciones de ayer siguen dejándonos unas cuantas incógnitas. Y siempre que tenemos incógnitas sobre la gobernabilidad del país, acudimos a nuestro oráculo en ciencia política, al catedrático Manuel Alcántara, que nos espera en nuestra delegación en Salamanca. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Dígame, ¿dónde y cómo cree usted que Rajoy logrará los apoyos que le faltan para volver a ser presidente, si es que los consigue? Bueno, lo primero es intentar eliminar el posible veto a su persona, que de acuerdo con lo que se ha venido diciendo en la campaña electoral y en general en los meses anteriores, han formulado contra su persona tanto Rivera como Sánchez, ¿no? Es decir, yo creo que siguen en esa tónica. Se admite, se acepta la victoria en número de escaños del Partido Popular, también se acepta que el Partido Popular ha mejorado claramente sus resultados con respecto a diciembre, pero no se acepta a la figura de Mariano Rajoy, al que se le considera que es una persona que no ha tenido el suficiente liderazgo ni la suficiente capacidad de reacción ante los diversos escándalos de corrupción de su partido político. Pero ¿tiene sentido a día de hoy mantener esos vetos? Es decir, posiblemente, y el propio Albert Rivera esta mañana hablaba de que él nunca había puesto ningún tipo de veto, aún así garantizaba lo que usted dice, ¿no? Que no apoyará a Mariano Rajoy, pero ¿tiene sentido, tal y como han quedado las elecciones? Bueno, vamos, aunque nos cueste creerlo, porque a veces nos ponemos muy racionales, la política tiene que ver también con vísceras, ¿no? Tiene que ver con pasiones y tiene que ver con la empatía que se puede producir entre distintos actores. La política, conviene no olvidarlo, es algo que hacen hombres y mujeres, con sus pasiones y con sus amores y con sus odios. Y yo creo que en este sentido Mariano Rajoy ha quemado enormemente al resto de la clase política, ¿no? Es el líder, conviene no olvidar esto, es el líder político español menos valorado. Incluso los simpatizantes del Partido Popular le valoran menos que cada uno de los otros partidos valora a sus líderes. O sea que en este sentido Mariano Rajoy da una imagen muy débil de liderazgo. Creo además que su intervención anoche, en la noche electoral, fue una intervención que podría haber sido mejorada si se hubiera preparado, si no hubiera sido tan espontánea y tan poco propia de un hombre de Estado, ¿no? Como es Mariano Rajoy, o como se supone que debería ser Mariano Rajoy. Bueno, hoy es el primer día de una nueva era, por así decirlo, en nuestro país, pero si se mantienen esos posicionamientos que se mantuvieron tras el 20 de diciembre, no hay salida. ¿Nos vemos abocados igual a unas terceras elecciones o no? En efecto, no hay salida y solo puede haberla si alguien cede
a cambio de algo. Por eso yo creo que una salida que es plausible es que se ceda a cambio de que el Partido Popular sustituya a Mariano Rajoy por otra persona. Es decir, como decía antes, aceptar la legitimidad de que el Partido Popular es el partido más votado y que por consiguiente le corresponde la función y la misión de formar gobierno, pero no bajo el liderazgo de Mariano Rajoy. Veíamos las imágenes de Mariano Rajoy celebrando la victoria de ayer en Génova. Para usted, ¿quiénes son los grandes derrotados de estas elecciones del domingo? Pues todos, absolutamente, o por lo menos todos los partidos de ámbito español. Es decir, es claro que el primero que es derrotado es Ciudadanos, sobre todo en términos de escaños, porque pierde 20% de escaños. Es derrotado en términos de escaños, no tanto en términos de votos, pero en términos de escaños el Partido Socialista Obrero Español, porque, como bien sabemos, pierde 5 escaños, y es derrotado Izquierda Unida Podemos Unidos, porque no ha logrado sumar los votos de las dos formaciones políticas. Entonces, en este sentido es claro, digamos objetivamente y de acuerdo con los números, que estos 3 partidos son, o estas 3 agrupaciones son las perdedoras. Y hay una cuarta que conviene no olvidar, porque me parece que puede tener una importancia de cara a las elecciones autonómicas vascas importantes, que es el PNV. El PNV también pierde un escaño, pasa de 6 a 5 escaños, y esto, si lo hacemos, intentamos hacer una prospección con respecto a las elecciones vascas del otoño, puede suponer un cambio en el gobierno vasco que todavía haga más complicada la gobernación de todo el país, ¿no? El resto de los partidos políticos de ámbito autonómico se han mantenido en su nivel de diciembre. Hablamos en primer lugar del partido de Pablo Iglesias, de Unidos Podemos. A Iglesias se le veía bastante abatido ayer en el Teatro Goya en Madrid. ¿Cómo se explica ese 1,5 millones de votos menos que logró Unidos Podemos si lo comparamos con los que obtuvieron por separado Izquierda Unida y Podemos en las elecciones de diciembre? Bueno, yo creo que la enseñanza es muy clara, ¿no? Una cosa son los acuerdos entre las cúpulas de los líderes de los partidos, en este caso el acuerdo entre el señor Garzón y el señor Iglesias, y otra cosa es lo que los militantes piensan, que los militantes opinan. Se me dirá que se hizo una consulta, pero la consulta es muy pequeña, es decir, solo votan aquellas personas que están, diríamos, más motivadas, ¿no? Pero yo creo que ha habido una gran desafección, y si se me permite, un gran enfado entre un número importante de votantes, sobre todo del ámbito de Izquierda Unida. Habrá que ver los estudios de opinión pública sobre la base de largas encuestas, pero yo creo que hay un importante número de votantes de Izquierda Unida que directamente se quedó en casa. Y es posible que haya otro número de votantes de Podemos que haya pasado su voto a otras formaciones políticas. O sea, yo creo que la unión no fue suficientemente explicada, probablemente fue muy prematura, y también la figura de Pablo Iglesias, en concreto, pero no solo de Pablo Iglesias, puede ser extensible al propio Íñigo Errejón o al propio Juan Carlos Monedero, que en este caso Juan Carlos Monedero no era candidato, pero son todas ellas personas vinculadas a Izquierda Unida, conviene no olvidar esto. Son personas que militaron en Izquierda Unida, que estaban muy próximos a Izquierda Unida y que cuando Izquierda Unida les cerró las posibilidades de avanzar políticamente, se salieron de Izquierda Unida y comenzaron con el proyecto de Podemos, ¿no? Esta es una historia que no ha pasado tanto tiempo y que conviene que tengamos muy presentes, ¿no? Pablo Iglesias quiso ser eurodiputado en las listas de Izquierda Unida para el Parlamento Europeo, ¿no? Y Izquierda Unida le vetó, no le dejó ser candidato, y eso está en el origen de Podemos, es uno de los elementos que está en Podemos. Entonces, es decir, ahí hay viejas rencillas que han aflorado ahora y el electorado ha castigado, repito, este acuerdo entre cúpulas. Le quiero preguntar sobre la situación del Partido Socialista, sobre la situación en la que queda su líder. ¿Puede estar contento Pedro Sánchez por haber evitado el sorpaso a pesar de seguir empeorando los resultados del PSOE? No, para nada, ¿no? O sea, yo comprendo que seguir siendo el segundo partido, eso está bien, sobre todo cuando se había hablado de la posibilidad
de que hubiera pasado a ser la tercera fuerza, pero el resultado es el peor de la historia del Partido Socialista en términos de escaños, ¿no? Entonces no creo que pueda estar contento. Tampoco lo puede estar contento la líder andaluza, Susana Díaz, porque en Andalucía también el Partido Socialista ha perdido en términos de escaños frente al Partido Popular. O sea que no son buenas noticias tampoco para el Partido Socialista. Yo creo que es un partido que, en cuanto se haya resuelto el problema de quién va a ser el próximo presidente del gobierno en España, tiene que entrar en una profunda fase de rehabilitación y de, casi podría decir, de reconstitución. Pero esa derrota, por así decirlo, de Susana Díaz en Andalucía, ¿le puede dar oxígeno a Pedro Sánchez? ¿Le puede mantener en la Secretaría General del partido? Efectivamente, porque digamos la baza que tenía Susana Díaz de ser la gran nutridora, ¿no?, el gran nutriente de votos desde Andalucía, pues se ha visto que no era tal, que sigue siendo importante el aporte de Andalucía, pero que ya no es un partido mayoritario en Andalucía. Entonces, evidentemente, Susana Díaz, en términos de su proyección como líder nacional, ha dado un paso atrás. Y para terminar, y por lo visto, ¿cómo han fallado las encuestas? Y por lo visto, ¿cómo hemos fallado los periodistas y los tertulianos? ¿Qué es lo que ha pasado para que todos estuviésemos tan equivocados hasta ayer, hasta el momento en que comenzó el recuento? Bueno, sí, es muy claro, porque pedimos a las encuestas el resultado definitivo, y eso para entonces no tendríamos que hacer elecciones. Y siempre las encuestas, siempre advierten que hay un margen de indecisos. Las encuestas luego intentan proyectar a través de otro tipo de informaciones que recogen en los cuestionarios de las entrevistas, cuál puede ser potencialmente la posibilidad de que ese indeciso vote a A o B o a C. Pero eso finalmente depende de cuestiones muy aleatorias, y aquí se han producido pequeñas cuestiones, muy pequeñas si se quiere, muy marginales, pero que han generado el cambio del voto. Por ejemplo, una, y que deberá ser estudiada, repito, es marginal, no digo que sea la gran explicación, el gran factor explicativo, es el referéndum británico. Yo creo que el referéndum del Brexit, que se da apenas 72 horas, ¿no?, antes de la apertura de nuestros colegios electorales, generó tal incertidumbre que es muy posible que muchos electores en España se lo pensaran dos veces a propósito de dar el apoyo a nuevas fuerzas políticas y volvieran a las fuerzas, diríamos, clásicas. En este sentido, conviene recordar que el bipartidismo, que había llegado a un 50%, ha subido al 55%, es decir, el voto entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Entonces, ya digo, pequeñas cosas como esta del Brexit pueden haber influido. Pero ojo, a mí me parece que es muy importante también que hagamos un análisis segmentando el voto de acuerdo con nuestras comunidades autónomas. Y cuando vemos el voto en Cataluña o en el País Vasco, sobre todo el tema catalán, que es un tema que ha estado absolutamente ausente en nuestra campaña electoral, me parece que es para preocuparse. ¿Sabe usted? En Cataluña apenas el Partido Popular ha obtenido 6 escaños de 47, y en el País Vasco ha tenido 2 escaños de 18. Ese es un bagaje muy, muy pobre para un partido político que quiera gobernar una España que es muy plural y muy diversa. Don Manuel Alcántara, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, gracias por orientarnos. Gracias, un día más. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues hemos hablado con Manuel Alcántara, pero por supuesto tendremos que seguir analizando con nuestros tertulianos lo que ha dado de sí este día después de las elecciones. Será en breve, tras la vuelta, tras la pausa publicitaria. Pues tenemos bastante tela que cortar en este día de resaca postelectoral, en el que tendremos que hablar de los primeros pasos que han dado los partidos, en los primeros pasos y en las primeras declaraciones de los candidatos después de analizar tranquilamente los resultados de ayer de las urnas. Y hemos llamado a 2 tertulianos para que nos
digan qué es lo que según ellos puede pasar. Luis Medeiros, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Felipe Ramos, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Lo que ha quedado claro es que no nos tenemos que fiar ya de las encuestas, ¿no? Meridiano. Ni de los sondeos a pie de urna. Ni de los sondeos a pie de urna. Porque eso de los sondeos a la israelí, que es los 100 primeros votantes lo que salen, es que yo creo que los que hacen los sondeos, que son todos muy de ciudad y muy jóvenes y con muchos másters, no saben que aquí un deporte nacional es la coña y es el reírse del que te pregunta por política y el decir la mentira. Le voy a decir yo la verdad lo que he votado. Y no lo dicen, y entonces, claro, sale lo que salió ayer. Vamos, lo que salió, que cualquier parecido con la realidad fue pura coincidencia. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues ahí estamos en la confusión esa de las encuestas, del sondeo a pie de urna y de todo ese cúmulo de Bueno, pues vamos con las certezas, con los titulares que me traes de los periódicos. Sí, mira, empezamos con el diario de Valladolid, El Mundo, que destaca en su primera, a propósito de las elecciones del 26 de junio, el PP recupera fuerza en la capital. Los populares suben en todos los barrios y gana Pajarillos al PSOE por primera vez, que conservan en cambio sus feudos de Barrio España y Las Flores. Y también señala que el Partido Socialista de Castilla y León cae menos que la media nacional del Partido Socialista, pero queda todavía más lejos del Partido Popular que el 20 de diciembre. Diario de Ávila, Rajoy defiende la urgencia de formar gobierno y se abre a fórmulas sin el PSOE. Y también Pablo Casado, elegido diputado por Ávila, afirma que vamos a exigir todo lo que Ávila necesita y merece. Diario La Razón, altura de miras y sensatez para que haya gobierno cuanto antes en España. El norte de Castilla, la abstención de votantes de Izquierda Unida acentuó la caída de Unidos Podemos en Valladolid. Diario de León, el tsunami del Brexit británico afecta a 3.000 millones de euros del ahorro leonés. Diario ABC, Unidos Podemos se deja una cuarta parte de sus apoyos en la región e ilustra esta noticia con la imagen de Francisco Guarido, el alcalde de Izquierda Unida de Zamora. Que no estaba de acuerdo con, no estaba de acuerdo con ese. Diario Palentino, Rajoy se abre a fórmulas sin el PSOE para formar gobierno. La Nueva Crónica de León, las rebajas generan casi 500.000 de empleos temporales. Y por último, el Día de Valladolid destaca la noticia no del domingo, sino de hoy. España vuelve a casa. Bueno, de eso no queréis hablar, ¿no? Del fútbol, del repasito que nos ha dado Italia, mejor no hablar, ¿no? Mejor corramos un estúpido velo, sí. Hemos cerrado el círculo. Todo empezó con Italia y ha terminado con Italia. Pero se le ha acabado la era a nuestro paisano Vicente del Bosque. Yo creo que se va a ir, ¿eh? Yo lo veo cansado y además con una cierta edad y además pues bueno, pues puede llegar el momento de preparar el próximo Mundial, el de Rusia, y ahora en septiembre empiezan ya las eliminatorias, que se haga otro cargo de la selección. Bueno. Pero claro, también es irrepetible los que venían atrás. No vamos a encontrar un Xavi Alonso, un Xavi Hernández, sobre todo un Villa, en fin, Fernando Torres en plena apogeo cuando estaba. No son los mismos, ¿eh? No, ni muchísimo menos. Bueno, la verdad es que a Vicente del Bosque siempre debemos estarle agradecidos por los títulos que nos ha dado, por ese Mundial de Sudáfrica y por la Eurocopa de 2012, sin lugar a dudas. Ernesto, que has traído viñetas por lo que viñetas, ¿no? Sí. La de Rodera, en El Mundo de Castilla y León, también a propósito de la resaca de las encuestas electorales. Los ciudadanos de Castilla y León quieren que todo siga igual o un poco peor. 20 veces se lo hemos dicho. Yo no sé por qué nos siguen preguntando, afirma una señora. Y Sansón, en el norte de Castilla, nos muestra a Pablo Iglesias, dice: hemos analizado detenidamente los parámetros demoscópicos de nuestro votante y creemos haber dado con la causa de la pérdida masiva de votos. El domingo hacía buenísimo. Bueno, pues tenemos a Íñigo Errejón y a Pablo Iglesias. Vamos a ir también en nuestro análisis como el Cholo, partido a partido. Vamos a comenzar por el que se supone, bueno, el que de hecho tiene el encargo de formar gobierno después de los resultados de ayer de las urnas, por Mariano Rajoy, que insiste en un discurso parecido al el 20 de diciembre, es decir, que su primer llamamiento va a ser a la gran coalición, a contar con el Partido Socialista y a sumar también a Ciudadanos, pero después otro tipo de fórmulas. Sigue habiendo muchas dudas, pero el panorama parece más despejado que el 20 de diciembre. ¿Vosotros qué creéis que va a salir? A mí me siguen sin salir las cuentas, por lo que las declaraciones que he escuchado hoy.
Es decir, sumando Ciudadanos, el Partido Popular y en última instancia incluso el PNV, que ideológicamente es cercano, no se llega a los 176. Bueno, luego hablaban de Coalición Canaria y del... Uno más, pero no llegas a los 176, no llegas. Sumando todo eso y contando con que el PNV dijera que, bueno, se abstuviera. Bueno, están contando con ese que no es del PSOE, claro, pero que se ha liado al PSOE. Bueno, mira, yo lo que sigo viendo es que a mí me siguen sin salir las cuentas por todo lo que están diciendo. O sea, el PSOE dice que no va ni por activa ni por pasiva, ha dicho Hernando esta mañana, a apoyar a Rajoy. Ciudadanos algo parecido, aunque menos tan fuerte. Entonces Rajoy dice, bueno, estudiaré otras fórmulas, pero ¿cuáles? ¿Cuáles? Si no hay abstención del Partido Socialista, si es un no, y no de Podemos y tal, no hay investidura de Rajoy. Entonces tiene que haber forzosamente negociaciones y el gran debate en el Partido Socialista va a ser si se abstienen en la segunda votación. Yo creo que no se puede estar jugando más con los ciudadanos. El Partido Popular ha ganado las elecciones, ha subido en votos, ha conseguido más escaños que el 20D. El Partido Socialista ha perdido las elecciones, ha caído en votos, ha caído en escaños. Ciudadanos se ha metido un batacazo respecto al 20D. Podemos, se puede decir que también, porque iban con Unidos Podemos y ni siquiera han perdido 1 millón de votos. Yo no veo otro escenario en el que no sea que el Partido Popular gobierne. No sé si en minoría, evidentemente lo tiene muy difícil, porque nadie quiere pactar con él, pero el Partido Socialista, los ciudadanos lo han colocado en la oposición. Pueden seguir así a unas terceras elecciones y pueden seguir, como se dice, de victoria en victoria hasta la derrota final, porque de verdad, unas terceras elecciones es catastrófico, pero catastrófico para la situación política, para la situación del país y sobre todo catastrófico desde el punto de vista para el PSOE, para Ciudadanos y para Podemos. Sí, para el partido al que los electores consideren responsable de que haya unas nuevas elecciones, ¿no? Ciudadanos, se le ha ido el voto al Partido Popular, pues se le volverá a ir otra vez en unas terceras elecciones. Yo no veo un escenario que no sea el PP de gobierno. La responsabilidad principal la tiene Rajoy. Sí, y lo que tiene que hacer es empezar a buscar aliados, que es que del 20 de diciembre en adelante no los buscó, incluso declinó la primera oferta del rey. Entonces ahora me imagino que una vez que se constituya la mesa del Congreso, que no sabemos qué pactos puede haber ahí, pero bueno, puede ser parecido a lo que pasó la otra vez, el rey inicia las consultas y entonces lo lógico es que a Rajoy, con 137 escaños, le encargue formar gobierno. Pero él ya dijo que si no tenía seguros los apoyos, pues a lo mejor declinaba la invitación, en lo cual volveríamos otra vez a la casilla de salida. Bueno, hoy acaba de decir que evidentemente si no tiene apoyos, pues gobernará en minoría y con apoyos puntuales. Pero para eso pasa porque el Partido Socialista se abstenga. Pero Felipe, más allá por eso te digo, por eso digo que él puede gobernar en todas las minorías que quieras, pero si no lo invisten presidente porque el Congreso rechace, pues no es presidente. Claro, yo creo que las fuerzas de la oposición, sobre todo el Partido Socialista, que es el principal partido de la oposición, y ha frenado ese supuesto sorpaso que auguraban las encuestas de las que hablabas antes, Juanma, tiene que darse cuenta. Hombre, ha sufrido discrepancias ya entre los propios líderes territoriales del PSOE, ¿no? Que ha perdido. El propio de Extremadura, Fernández Vara ha dicho que se deje gobernar al Partido Popular. Que se deje gobernar la lista más votada, que se deje gobernar eso el comité federal que tengan tendrán que discutirlo. Pero claro, a lo mejor a alguien se le ocurre decir que sumaos el PSOE, Podemos y Ciudadanos suman 188. Y eso va a ser claro, no, yo no digo si es posible o no es posible, digo simplemente la suma aritmética. Que las cuentas están ahí. Claro, la única suma que da son esas 188, porque las otras, o sea, hablamos de, digamos, del centro a la izquierda, porque del centro a la derecha, Ciudadanos y PP nos llegan. Es decir, la única suma que da realmente, pero va a ser imposible porque ya lo fue anteriormente, claro. Y porque Albert Rivera ha dicho clarísimamente que él no va a pactar nunca con alguien de los nacionalistas o con alguien que tenga los referéndums de autodeterminación. Y Podemos ha dicho esta mañana, Echenique, que ellos con Ciudadanos, por el programa económico que tienen, tampoco. Con lo cual, esa es una vía que en principio parece que está cerrada, pero sumando es la única. Como suma es la única que da. Porque ahora mismo, claro, hay que tener en cuenta que del 20 de diciembre en adelante, o sea, de la selección anterior y esta, la fórmula que hasta ahora habían encontrado los gobiernos en España en minoría eran los nacionalistas catalanes. Y ahora no se puede contar con ellos pues porque están en la secesión y en el independentismo. Claro.
Quiero escuchar, vamos a analizar, como decía antes, partido a partido, y vamos a la situación que ha vivido Unidos Podemos, porque ya saben que al final las encuestas le daban prácticamente como el ganador de las elecciones, o que estaba muy cerca de poder conformar una mayoría absoluta suficiente si sumaba al Partido Socialista sus votos, sus escaños. Esa confluencia, Unidos Podemos, no ha dado los frutos que esperaban sus promotores, y eso ha supuesto que los que criticaron la fórmula, sobre todo veteranos de Izquierda Unida, hayan salido para decir que ellos ya lo habían advertido. Es el caso del coordinador en Zamora, donde se votó, les recuerdo, en contra de ese acuerdo. Nosotros nunca estuvimos a favor de la coalición en Zamora, la mayoría de la elección, pero porque entendíamos que tenemos precisamente líneas ideológicas distintas y por lo tanto nos dirigimos a votantes distintos, ¿no? Y bueno, pues parece que de alguna manera se puede confirmar esos temores que teníamos. Ernesto lo recordaba en el análisis que hacían los compañeros de la prensa sobre los resultados, que Izquierda Unida, o que Unidos Podemos ha perdido buena parte de los electores de Izquierda Unida, y ayer lo veíamos, ¿no?, que han sacado 1.100.000 votos menos que los que lograron entre los dos en el 20 de diciembre. ¿Le ha penalizado esta situación a Eso se Unidos venía, Podemos? había mucha gente que venía avisando de que en política 2 más 2 no siempre suman 4, y había un precedente en el año 2000 cuando Joaquín Almunia y Francisco Frutos, uno del PSOE y otro de Izquierda Unida, hicieron un pacto ahí y fue la mayoría absoluta de Aznar. Pero no nos engañemos, los analistas políticos consideraban a Pablo Iglesias como el inventor de la pólvora por dar con esta fórmula, ¿no?, que consideraba que sí llevar todos los restos y que la ley le iba a beneficiar en todas las circunscripciones. Yo creo que muchas de ellas. Yo creo que aquí lo que ha habido es clarísimamente, hombre, los de Zamora juegan con ventaja ahora, a la vista de los resultados, evidentemente. Ellos dijeron que no al pacto. Aquí lo que ha habido clarísimamente es que Izquierda Unida no ha aportado nada a ese pacto, digo, en cuanto a voto. Y el mejor ejemplo es Castilla y León. La coalición Unidos Podemos no llega ni siquiera a los votos que consiguió Podemos en solitario el 20 de diciembre. Ya no hablo de sumándose a los dos, ¿o no? Podemos solo consiguió más votos el 20 de diciembre que los que ha conseguido ahora. Está claro que lo que ha fallado ahí, clarísimamente, es Izquierda Unida, que no ha aportado nada. Porque no ha movilizado su electorado, porque su electorado no quería esta coalición. Hombre, de la misma manera que en Zamora no la querían, la votó casi el 88%, digo, en Castilla y León y a nivel nacional. Si nos valen esos votos de esas primarias que se hacen ahora por internet, donde se registra cualquiera y votas. Evidentemente, el fallo está en que la coalición o no se trabajó, o no se pensó, o no se preparó, se presentó bien a los afiliados de los propios partidos, sobre todo de Izquierda Unida. Yo creo que los afiliados de Izquierda Unida, a las urnas lo han dicho, no lo han entendido. Yo creo de todas las maneras también que a Podemos se le ha pasado un poco el estar de moda. En las otras elecciones estaba de moda y ahora han tenido que descubrirse. Primero, no apoyaron aquella sesión de investidura de Pedro Sánchez y hay mucha gente de izquierda que eso, por ejemplo, no se lo ha perdonado. O ha dicho que, hombre, ¿para qué? Y luego después esos bandazos ideológicos que ha estado dando durante un tiempo Pablo Iglesias, pues también influyen. Y su propia forma de actuar. Pablo Iglesias con aquello de la investidura, la cal y no sé cuántas cosas y algunas butad que ha alargado, pues hay mucha gente que se ha echado para atrás. Y luego no se puede ser peronista, al día siguiente anarquista, al día siguiente socialdemócrata, porque eso, en definitiva, pues hay mucha gente que dice, hombre, y que se aclare a quién voy a votar yo y por qué le voy a votar. Bueno, y también aquí se adoptan viejos vicios de la vieja política, ¿no? Tampoco nadie ha asumido responsabilidades. Perdona, Felipe. Sí, bueno, nadie ha asumido responsabilidades, es verdad que todos, lo curioso es que buscan las mismas excusas. Nos han votado no sé cuántos, tenemos el apoyo, cosas. Más allá de que es verdad que la gran coalición Unidos Podemos ha fracasado, yo creo que Podemos es un recién llegado a la escena política. No, el resultado es excepcional. Y estamos ante la tercera fuerza política que se mantiene ahí, ganando en territorios como el País Vasco, ganando en Cataluña y, bueno, sorpresivamente no ganando en Valencia, pero bueno, quiero decir, está ahí, estuvo en el 20D y ha vuelto a estar ahora. Más allá de que la gran coalición, por eso yo creo que no se puede menospreciar tampoco a esa fuerza. Oye, hablando de los nuevos y sin menospreciar absolutamente ninguna de las fuerzas, Albert Rivera,
lejos de hacer autocrítica ayer por la noche, después de haber perdido 8 diputados, lo achacaba en todo momento a la ley electoral, que decía que les había perjudicado. La ley electoral no ha cambiado desde el 20 de diciembre, creemos. Bueno, pero sabes que la ley electoral, como antes se quejaba siempre Izquierda Unida de que tenían muchos votos pero no tenían escaños, pues en este caso la ha sufrido también Ciudadanos. Es decir, el caso más claro es el de aquí, el de Castilla y León, donde el Partido Popular con 650.000 votos saca 18. Y Ciudadanos con un tercio, con 200.000, 1. Es decir, claro, los restos estos y el que tú sabes que en Ciudadanos, votar a Ciudadanos en Soria, en Zamora, en este caso en Ávila y tal, pues es un voto que si hubiera sido la circunscripción regional de las 9 provincias, probablemente en vez de 1 hubieran sacado 4. Y era un buen resultado, es decir, el tema provincial, cuando se eligen 2 como en Soria, 3 como en Zamora o Ávila o Palencia, 4 como en Burgos, Salamanca o León, pues esa va a ser una de las reclamaciones que ponga Ciudadanos. Sí, pero la ley eso lo ha dicho, lo dijo ayer. Pero la ley electoral era la misma ahora que en el 20 sí, de diciembre. Pero si estamos de acuerdo. Y en el 20 de diciembre yo no le oí decir a nadie de Ciudadanos que la ley electoral les había perjudicado. Eso que sufrió los Ciudadanos lo llevan sufriendo muchos partidos desde hace tiempo, ¿no? UPyD fue cuando los restos, su principal queja. cuando los restos le dieron el diputado de León, por ejemplo, sin ir más lejos, que fue el último diputado de los Ciudadanos a nivel nacional. Es decir, la ley electoral, claro que hay que mejorarla, pero es que era la misma el día 20 que la de ahora. Ya y ahora salen criticando y dicen, no, es que nos ha perjudicado. Claro, algo habéis hecho mal, porque habéis perdido votos y habéis perdido escaños, evidentemente. Pero la gente, yo creo, los votos de Ciudadanos del 20D, mucho voto se ha ido otra vez al Partido Popular, pues por miedo, por el Brexit, por lo que sea. Y no era un poco ya cansino tanto insistir, Rivera, de que con Mariano Onea por agua, sin esperar siquiera los resultados, claro, ¿no? Probablemente. Pero hombre, claro, yo creo que todo el mundo se puso a cabalgar encuestas y con ese desparpajo de lo que las encuestas anunciaban, pues al final ha habido más de uno que se ha estrellado. Pero lo de las encuestas y lo que decías tú antes de los analistas, que me quedaba con ganas de hacer los analistas o los que comentamos la política, pues nos podemos equivocar evidentemente, pero el 99% de los analistas que marcan tendencia, pues están en Madrid y no se enteran muchas veces de lo que está pasando alrededor, y entonces es eso, pues la encuesta, y están al día siguiente, se encuentran con Pablo Iglesias en el Congreso, al otro día no sé qué, al otro día llaman por teléfono, y eso pues en esta profesión siempre ha sido muy de sacar pecho, y luego después no se enteran. Muy chulos y unos gráficos espectaculares, claro. Y ya vamos. Mira, ayer fue una cosa curiosísima, no te voy a decir la emisora, pero tampoco es muy difícil adivinarlo. Estaban haciendo una tertulia sobre el sondeo este de la israelita, ¿no? Sí. Que daba Podemos muchos más, por encima del PSOE y tal. Y de repente consultan con el que está llevando las elecciones y dice, bueno, ya está escrutado el 10%, y ya más o menos era lo que salió al final, ¿no? Subía el PP, el PSOE superaba bastante a Unidos Podemos. Bueno, pues esos 4 analistas siguieron hablando del sondeo en vez de hablar de los 10, decían, es que es muy poco un 10%, coño, menos es lo otro, sí, es que es simplemente un sondeo. Bueno, pues así estuvieron un rato, y se me hacían los ojos chiribitas de, bueno, lo lógico. Pero fíjate lo que son las cosas. Igual el vencer a esos sondeos es lo que ha podido salvar, o lo que puede salvar a Pedro Sánchez, ¿no? A pesar del mal resultado de ayer, que ha perdido 5 diputados. Porque se le daban las encuestas muy mal, le daban todo muy mal, sale el sondeo y lo van a barrer. Eso sirve para mantener un liderazgo en el Partido Socialista, no estoy hablando de otro partido. Eso al final es artificial, porque tú los datos son los que son. Digo, usted ha perdido 15.000 votos o no sé cuántos, y usted ha perdido 5 escaños. Hoy Susana Díaz ya se ha apresurado a decir que esto eran las elecciones generales y ella no se presentaba. Claro. Entonces, y que solo han ganado en 3 provincias que en Andalucía. Y que ellos siguen siendo los que más aportan, por cierto, junto los segundos que más aportan son Castilla y León. Porque somos los que más elegimos. Porque somos los que más elegimos. Pero bueno. También es verdad, pero también lo recordaban algunos columnistas hoy, ¿no? Que ayer tenía preparado el billete del AVE para llegar a Madrid y desbancar a Pedro Sánchez, y ahora quizá... Yo no me lo he creído nunca. Yo creo que el verdadero problema, no me lo he creído nunca. Es una cosa que se han inventado también en Madrid. Yo creo que el verdadero problema de Pedro Sánchez, si se monta, evidentemente tendrá que ir a un congreso, y su problema lo tiene en el número 7 de Madrid. Digo, problema de todo el partido, evidentemente, porque ahora sí es diputado y ahora sí le puede pelear de nuevo, y si sale podría ser portavoz del Congreso, cosa que no era antes, y eso es más complicado, liderar un grupo y un partido cuando no tienes... Bueno, de momento lo que les pedimos a los candidatos, a todos y a los partidos, es que no nos den el verano y que cuanto antes se solucione esta tortura.
Sí, bueno, yo estoy con Felipe, lo van a dar. Sí, va a ser San Pacto. Pacto para acá, pacto para allá. Vamos a estar entre los fichajes de Florentino y estamos en las dos cosas. Pactos y pactos. No, el pacto más importante al que van a llegar sin duda es el de las vacaciones, como en Semana Santa. Bueno, sí. Bueno, pero hasta el 19 de julio se constituyen las Cortes y después el 20 y tantos empiezan las consultas del rey, o sea, no se van a poder marchar antes de la investidura. Bueno, a no ser que se acojan a las vacaciones escolares. Bueno, ya veremos, no adelantemos acontecimientos, no sea que nos pase como a los de las encuestas, que metamos la pata hasta el fondo, que seguro que algún día la seguiremos metiendo. Gracias, Luismi, gracias, Felipe. Hoy os he dejado hablar poco, pero habéis estado bien, puntuales. Buenas noches. Ernesto, mañana nos vemos, ¿vale? Hasta mañana. Nosotros nos tenemos que marchar. Recuerden, enseguida la información meteorológica y desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este martes Castilla y León. Que descansen, buenas noches.